Bueno, pues tenemos aquí a Ana en la sección de entrevistas. Ana, bienvenida. Hola. Ahora le voy a hacer una Bien. presentación como ella se merece, pero por si acabas de aterrizar aquí y no me conoces, me presento brevemente. Yo me llamo Sefra Bermúdez y soy la creadora de Vivir sin migraña. Y además de bióloga, de ser mamá, soy exmigrañosa. Sí, sí, esta palabra existe. Llevo sin migrañas desde 2017 y desde 2007 tengo una consulta propia en donde acompaño a personas que sufren síntomas de dolores de cabeza, como es el caso de Ana, que Ana la tenemos aquí en España, en Alicante, cerquita mío, en Barcelona, pero hace 15 días ya asistimos a un retiro de meditación con Joe Dispenza y nos volvimos a reencontrar porque nunca nos hemos dejado de seguir la pista por Instagram y me dijo, Sephora, que yo llevo 4 años sin migraña, ¿cuándo me entrevistas? Y yo dije, uy, pues esto no me lo puedo perder yo, así que muchísimas, muchísimas gracias, Ana, por tu generosidad de querer compartir tu experiencia personal. Nada, las gracias a ti. A las gracias a ti que me cambiaste la vida, siempre lo digo. Yo volví a nacer cuando te conocí Gracias. y gracias a ti. Y vosotros Nunca te lo dais, agradeceremos suficiente. no, y vosotros dais sentido a mi vida. Yo me levanto cada mañana con ganas gracias a personas como tú. Y tenía aquí apuntado porque yo, claro, sinceramente, a veces me cuesta ubicaros los años, tal, y he tenido que buscar en la ficha. Y he visto que en 2020 me escribiste, pobre, un email desesperada diciendo, Séfora, te he visto por Instagram. Llevo 30 años con migraña y tengo dolor todos los días. Ya no puedo más. ¿Qué pensaste cuando encontraste mi perfil de Instagram y viste que era posible dejar de tener migraña? Pues no sé, yo había recorrido neurólogos, iba de uno a otro, al final estaba establecida con uno, pero no me funcionaba, estaba muy desesperada. Y cuando te encontré, todo lo que tú decías para mí tenía sentido, porque, bueno, yo también empecé un poco buscando la tranquilidad mía, no el quitarme la migraña, sino mi tranquilidad. Empecé con el tema de meditación y yo lo único que pretendía era pues llevar el dolor con un poco más, menos de sufrimiento. Pero luego te encontré a ti y todo como que las piezas empezaron y tenía sentido todo lo que decías y bueno, pues pensé, voy a intentarlo. Claro, eso sucede. Sé que a veces me tenéis a mí como última intento, ¿no? Porque habéis probado de todo. Incluso a algunas personas les es imposible como soñar con dejar de tener migraña, sino más bien como sentir un poco de alivio, encontrarme mejor, gestionar las crisis y mira tú por dónde vas. Entonces, tuviste que tenía todo el sentido del mundo entender que la migraña no es una enfermedad, es un dolor de cabeza Sí. que enciende el cerebro frente a ciertas situaciones como la ansiedad o el miedo y que va asociado a ciertos rasgos de personalidad. Personas muy capaces mentalmente, muy rápidas, muy rumiadoras, muy preocupadas, muy empáticas y que a veces eso, si no puedes entenderlo y manejarlo, pues acaba con ansiedad, con migraña, con contracturas y comenzamos a trabajar, ¿verdad? En tu caso, tú formaste parte de un grupo de trabajo. ¿Cómo te sentiste al ver otras personas que estaban como tú? Pues la verdad que al principio la idea no me convencía mucho, pero luego me di cuenta que ayuda un montón compartir pues cómo te vas sintiendo, cómo vas evolucionando, ves que tus compañeras pues pasan por lo mismo que tú, porque como cuando sufres esto a veces estás como muy aislada, que no tienes el apoyo de la gente, la gente no sé. Entonces me ayudó un montón. Al final me di cuenta que fue una gran ayuda el tener el apoyo de las otras tres compañeras, que todas íbamos a una y nos apoyábamos unas a otras, ves que la gente pasa por lo mismo que tú y ayuda, la verdad que sí. Y se van a alegrar cuando vean esta entrevista. Y además, Ay, tengo muchas ganas de verla, es un recuerdo para todas, porque se crea como una hermandad ahí, sí, ¿verdad? sí, sí. Y además tú has dicho que te sentías un poco aislada, un poco sola. Además, en tu caso era literal, porque debido a las migrañas, ¿qué tuviste que hacer tú, Ana? ¿Qué hiciste para intentar salir de ahí? Pues migrañas eran diarias y yo trabajaba en atención al público, tenía un puesto con mucho estrés, era un trabajo muy estresante y la verdad que no lo llevaba muy bien. Por mi carácter no quería coger baja porque hubo un momento en que ya mi cuerpo dijo que no podía más
y tuve que coger una baja, pero lo llevaba fatal, no me sentía apoyada en el ambiente que tenía alrededor y al final dejé el trabajo porque, no lo sé, algo me dijo que por ahí no era. Y empecé a indagar, pues con meditación, quería aliviar un poco mi sufrimiento. Yo veía que aparte del dolor es que lo llevaba muy mal Ujú. y, y tuve que dejar el trabajo. Te mudaste también incluso buscando estar más Sí, tranquila. sí, me mudé, hice un cambio de vida total. He de decir que doy gracias a la migraña porque ahora mi vida me encanta, pero a pesar de mudarme, mis migrañas siguieron hasta que te conocí. Qué bien. Ahora que sí que me ayudó, me impulsó un poco la migraña para hacer un cambio total de vida. Y luego contigo cambié totalmente de manera de pensar. Vamos, que llevas 4 años sin migraña, pero hace 5 tu vida era como otra, ¿no? Migrañas diarias, Totalmente. mucha gente, estrés, la ciudad, y ahora estás ahí meditando por las mañanas con Joe Dispenza, yendo a Sí, pasear sí, al campo, qué bien, qué alegría y sin dolor, que es lo más importante. Así que sí. muy, muy contenta por ti. Entonces, tú empezaste a trabajar conmigo y empezaste a descubrir esto, que la migraña no es una enfermedad y que había cierto sufrimiento añadido que tú podías modificar. Esto es muy interesante y me gustaría explicarlo para la audiencia, y es que siempre que hay un síntoma, hay un sufrimiento primario derivado del dolor. Duele, pues ese dolor es el que es, y con la migraña duele muchísimo. Pero luego hay un sufrimiento secundario que tú puedes decidir añadir o no. Tú puedes resistirte, enfadarte, querer que se vaya, hablar con todo el mundo de la migraña, y eso recrudece los síntomas. Y en tu caso, gracias a la meditación y a nuestro trabajo, empezaste a retirarle un poco de toda esa angustia añadida y que es entendible después de tantos años de dolor. Y Mm. Ana, empieza tu proceso. Comenzamos a trabajar juntas y ¿qué fue lo primero? Si te acuerdas, porque me decía Ana, yo no me acuerdo de lo que me tomaba, de lo que hacía. Madre mía, siempre me lo decís y aún uno se sorprende. ¿Cómo me voy a olvidar? Pero no sé si te acuerdas de qué empezaste a hacer para mejorar. Pues para mí lo principal que aprendí de ti, aparte de que era paz, que eso me abrió un mundo y me explicó que dije, bueno, ahora entiendo por qué yo reacciono así, por qué siento esto, pues eso me ayudó mucho y luego el perder el miedo, quitarme el miedo de encima para mí fue fundamental y eso lo conseguí contigo y quitarle la atención al dolor porque yo pues le ponía mucha atención, como tú dices, lo hablaba con todo el mundo y al final tanto hablarlo con la gente pues tampoco encontraba apoyo al hablarlo, era como hay una cosa. Entonces, quitar el foco de atención, intentar no encerrarme y llevar una vida en la medida de lo que podía normal y quitarme el miedo, para mí eso fue fundamental. Y luego ya es que pues, nos das unas herramientas para cambiar el pensamiento y para cambiar la manera de pensar que yo tenía, que la fui modificando y ahora pues sí que es verdad que a veces pues tengo dolores o no me encuentro bien, pero siempre intento hablar un poco con mi cerebro y decirle, oye, que no pasa nada, que no sé, que tengo un poco de diálogo con el cerebro y a veces me río y digo, ya estamos otra vez, pues no. Sí, sí. Exacto. Yo hace 16 años que no tengo migraña, pero a veces tensión en los hombros, algún Sí. pinchacito en el cuello y dices, a ver, cerebro, no tengas miedo, no pasa nada, es que tengo que grabar un vídeo de YouTube, tengo mucho trabajo, ¿no? Tranquilizarse un poco. Total, Bueno, sí, pues los que nos están siguiendo y que están tomando apuntes. Las personas PAS, te he dicho Ana, descubrí que era PAS y me cambió la vida, a mí también me pasó. PAS son las siglas de persona de alta sensibilidad. Nuestro cerebro procesa la información de una manera diferente a las personas que no son PAS. Muy rápido, muy profundo, mucha empatía, mucha sensibilidad corporal. Cortamos las etiquetas, nos molesta el ruido del aire acondicionado, ¿no? Sentimos a la gente. Por eso la mayoría de mis clientes son profesores, médicos, veterinarios, enfermeros, psicólogos, atención al cliente, recursos humanos. A nosotros se nos da bien acompañar, pero eso hay que aprender a manejarlo también. Lo que luego hizo Ana, además de autoconocerse y modificar lo que pensaba, no sentirse como atacada, en peligro, angustiada, agotada, empezar a perderle el miedo. Y este es el temazo, vamos a abrir el melón. ¿Cómo se hace eso? A pasar del miedo a la confianza. ¿Cómo lo lograste? ¿Comprendiendo que no tenías nada físico, que se podía conseguir? ¿Cómo sí, fue? sí.
con tu explicación de que no había nada físico, ese razonamiento que tú dabas de por qué a unas personas unos alimentos le provocan y a otras no. Eh, Cuando a mí me daba el aura, que me daba bastante a menudo, pues me daba pánico sufrir el aura. Y ya cuando yo confiaba en ti y tú me decías que no había nada físico, porque realmente es que me hicieron un montón de tags, de escáner y no había nada. Entonces ahí fue cuando dije, pues si no hay nada, no pasa nada porque me duela. Entonces, bueno, no sé, Es cambié raro, totalmente. es raro de explicar, pero es tal cual así. Pasar del Sí, miedo, ¿no? De ese nudo en el estómago, de no quiero que me duela, no quiero que me dé Laura. Empieza sí. Laura, no puedo ver y si me da conduciendo. En tu caso no recuerdo si eran estrellitas o escotoma y dejabas de ver. No, eran como unas luces. Fija. Yo veía así como borroso, pero se movían, una cosa muy rara. Claro, me Mm. pillaba conduciendo y cuando trabajaba yo tenía que desplazarme 20 kilómetros y me daba miedo. El neurólogo me hizo también un escrito como que no podía conducir y sí, da miedo. Pero una vez que haces el clic y dices no pasa nada, pues se va el miedo, se va la migraña. Exacto, de lo que come la migraña es el miedo. Si tú no tienes miedo, el sistema entra en alerta y no lo enciende. Yo tenía de las estrellas blancas y mucha gente con aura tiene muchísimo más al aura que al dolor de después, ¿no? Porque Sí, sí, no tienes el control, no sabes cuándo va a sí, empezar, no sabes cuándo va a sí. acabar, es desagradable. No ves bien, entonces eso, no sé, Pero da es lo que miedo. busca, es lo que busca tu cerebro, que tengas miedo y que no vayas al trabajo y te vayas a casa, como la ansiedad o las conductas fóbicas. Así que en el momentito del aura, las personas que nos están escuchando tienen que mantener la calma. Ver Laura como si fuera algo curioso, uy, qué formas más raras, en vez de con miedo y terror y pensar que te está pasando algo en el cerebro, y como bien decía Ana, comenzar a hablar con el cerebro, otro melón. Es un poco extraño, pero es que nuestro cerebro nos escucha, ¿no? Tenemos ahí unos pensamientos y tenemos que cambiar de estar todo el día pensando en la migraña a otro tipo de pensamientos, de pues estoy sana, estoy bien, a tener confianza para, como tiene la camiseta puesta love, para pasar del miedo al amor, a la confianza, a la Sí. tranquilidad, para que el cerebro apague todo esto. ¿Y qué cosas le decías tú a tu cerebro? ¿Qué debates había ahí que aún tienes y yo también tengo? Sí, pues eso, cuando veo que voy por el camino un poco de que me empieza a doler algo, empiezo a decir, porque hay dolores típicos míos que ya sé que son un poco de mi cerebro intentando controlar ¿Y la cuáles son, situación. Ana? ¿Cuáles son? Es decir, no es migraña, pero a lo mejor tensión en los No, a veces el cuello, otras veces es un dolor de cabeza, pero un dolor de cabeza que emocional. sabes que no es migraña. Otras veces es tensión aquí en la Bruxismo. mandíbula. No lo sé, son tantos síntomas y variados, pero claro, nada que ver con un dolor de migraña. Y siempre lo primero que hago es decir, tranquilo, no pasa nada y intentar distraerme. Muy Para bien. mí eso también fue me voy a caminar, intento distraerme, pero nunca sentarme a darle vueltas a lo que me pasa. Claro. A veces Y me ayudó también mucho un audio que tú nos mandabas con tu voz diciendo, mi cerebro está tranquilo. Yo ese audio me lo ponía todos los días cuando iba a caminar, yo me lo ponía y una vez, y otra vez, y otra vez, pues tu cerebro está tranquilo. Y me ayudó también un montón. claro, Mm, porque te ayudaba a cambiar el pensamiento cuando aún no lo tenías cambiado, ¿no? Era el pepito grillo que te iba sí, diciendo. sí, Aquí arriba aparecerá el vídeo número 16 y si no buscarlo, con unas afirmaciones para la migraña que podéis escuchar. Claro, si el dolor de migraña es insoportable, obviamente te tienes que tumbar y recuperar energía, pero si es moderado o leve, el trabajo aquí es hablar con el cerebro, salir a caminar cuando no tienes ganas, hacer cosas cuando no tienes ganas, comer cuando no tienes ganas, porque eso forma parte de la reeducación cerebral. La migraña es un aprendizaje, una conducta, algo que el cerebro ha aprendido a hacer y hay que enseñarle otra cosa. Porque para dejar de tener migraña, voy a hacer aquí una analogía con Joe Dispenza, Ana, hay que dejar de pensar en la migraña y empezar a ser tú otra persona.
una persona pues menos catastrófica, menos alarmista, con menos miedo y todo eso, la consecuencia que trae es que se va la migraña, pero en realidad yo cuando trabajo con vosotras casi no hablamos de la migraña. Hablamos de qué pasa cuando algo nos tenemos el control o no sale como quiere, cómo tenemos la musculatura, qué cosas nos imaginamos, ¿no? Y siempre valorando si estamos preocupando o tranquilizando al cerebro. Así que hay que perderle el miedo, moverse, hablar con el cerebro, aprender, repetir. En resumen, sería hablar, pensar y repetir. Información tranquilizadora hasta que cambia la emoción. La emoción es la clave. Hay que dejar de tener miedo, cosa que entiendo que es un reto, porque tú llevabas 30 años con migraña. Entonces, ¿te fue difícil este proceso? ¿Recuerdas cuánto tiempo tardaste más o menos? Pues en ver un poco de resultado, a ver, es que no me acuerdo bien, pero yo creo que fueron 2 o 3 meses. Con 2 meses, yo, o sea, antes de dejar las reuniones contigo, yo ya tenía una mejoría bastante grande. Y luego ya fue para mí ya fue muy sencillo. Claro. Que no tardé mucho, no sé, 5 o 6 meses, es que no me acuerdo. Fíjate que te parece poco 6 meses y hay gente que a la semana ya está frustrada porque esto no le funciona. Y Ana estuvo 2 meses dándole la paliza a su cerebro, hablando con él, viendo los vídeos, hasta que empezó a tener resultados. Luego, claro, como te encuentras mejor, todo va más rápido y uno tiene más fuerzas. Sí, Claro. sí. Pero es que cambias totalmente de manera de pensar, de manera de actuar, de manera de reaccionar ante las cosas, no sé, como que me tomo ya la vida de otra manera. Exacto, exacto. Justo estábamos hace 15 días en este curso y duraba el sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y estábamos sentadas, tú te me acercaste y dijiste, esto a mí antes me hubiera dado migraña, ¿no? Había música, un montón de gente, comíamos de pie, calor, ahora no sé dónde vamos, meditamos 1 hora y media. Para mí esto hubiera sido migraña segura. Y ahora Bueno, digo, para sí. mí fue un reto porque me desplacé de Alicante a Barcelona yo sola, ¿Mm? el desplazamiento en tren, el hotel yo sola allí, y yo cuando viajaba antes, yo siempre le decía a mi marido, vamos a reservar un día más, porque cuando llegábamos del viaje yo había un día que lo perdía por el dolor de migraña, yo cada vez que viajaba tenía migraña. Claro. Y bueno, fui a Barcelona, estuvimos todo el fin de semana, volví a mi casa, cero migraña, por supuesto, pero es que además volví encantada. Exacto, teníamos más energía, estábamos más relajadas y antes esto nos hubiera puesto de los nervios. Nada, Sí, sí. terrible. Hubiera llegado con migraña e incluso allí me hubiera dado migraña Seguro, segurísimo. sí. Pero es que ya estábamos en un nivel de alerta tan bajo que ni siquiera esos síntomas raros que a veces nos aparecen, ¿no? Ese... Ya, no, lo pensé, Nada, nada, y no nada. me dolió nada, ni siquiera me agobié, tanta gente como había, nada, muy bien, no sé. Así, tal cual, tal cual. Éramos 3.000 personas ahí, éramos cuatro, tres exmigrañosas, ¿no? Tres clientas mías, dos ya lo habéis conseguido, nos falta una tercera que seguimos trabajando y una de ellas además se había tatuado un cerebro, una fecha en que le escribí un email y se iba a tatuar mi nombre. Yo, no te tatúes mi nombre, pero maravillosas, las compañeras maravillosas, porque, jo, esto te cambia la vida, es que te devuelve una vida, tienes la libertad de salir, entrar, comer, llorar, sol, todo. Quedar con la gente sin importarte si te va a doler, que antes para mí quedar, yo siempre decía, muy bueno contar, yo ya iré si me encuentro bien. Eso lo hemos hecho. Siempre. Y bueno, ayer, que por mi carácter, yo cuando venía gente a casa a comer o a cenar, siempre tenía migraña. Ayer nos juntamos aquí en casa 11 personas, 11. Y bueno, estoy estupendamente. Qué bien. Y Para hoy mí hoy, entrevista, y hoy entrevista, además. sí. No, Y allá lo gestionas de otra manera. claro. Hombre, si por mi carácter me preocupaba que todo estuviera bien, pues lo típico, Perfeccionismo. pero no había dolor, ya, pero el Exacto, dolor fue. exacto. Porque lo que estás aprendiendo a controlar mucho, Ana, son los pensamientos de futuro. En vez de imaginarte que va a salir mal, dices, bueno, espero que salga bien, ¿verdad? Sí, eso también lo hago mucho y también lo aprendí contigo, de cuando sé que voy a tener algo un poco estresante, visualizarme antes como que todo va a salir bien,
me visualizo cómo voy a estar, me visualizo sin dolor, eso también me ayuda un montón y lo sigo haciendo mucho, mucho. Bueno, Ana, eso es súper interesante lo que acabas de decir. Yo he trabajado con personas que se les quitan las migrañas o tienen una mejora muy grande y me escriben al cabo de 6 meses y me dicen, vuelvo a tener dolor. Y le digo, ¿qué ejercicios estás haciendo? Y me dicen, ninguno. A ver, esto es para toda la vida. Yo pongo el ejemplo de, imagínate que eres una persona que pesa 100 kilos, comienzas a ir a un nutricionista a hacer ejercicio y te plantas en 60. Como vuelvas a comer donuts y fritos, vuelves a ponerte en 100 kilos. Esto es algo de por vida, no pasa nada si un día te comes unas croquetas, pero al día siguiente hay que volver al brócoli y a la judía. Yo estos ejercicios que os enseño no los hago con la misma intensidad que alguien que está trabajando conmigo, pero yo medito, yo respiro, yo hablo con mi cerebro, yo hago técnicas de relajación muscular, hago estas cosas. Por ejemplo, el retiro de meditación fue viernes, sábado y domingo. Yo el lunes no me puse llamadas porque sabía que por mi capacidad mental quería analizarlo y recordarlo y verme los vídeos, entonces no podía estar expuesta a más personas. Es decir, es autoconocimiento y saber Sí. conducir tu cerebro y saber frenarlo, porque antes sin querer lo acelerábamos, llevamos los pensamientos predictivos al catastrófico, mucho miedo, pendiente de desencadenantes. Y en este proceso, Ana, ¿recuerdas qué fue lo que más te costó? No sé, algunos alimentos, el seguir teniendo esperanza en este proceso. Lo de los alimentos enseguida lo acepté porque a mí, por ejemplo, el vino, que tampoco tomo ahora mucho, pero yo antes el vino, vamos, es que ni olerlo. Eh, y tampoco había así, lo de los alimentos enseguida lo descarté, me lo creí totalmente y es así. Y yo enseguida empecé a comer de todo, sin problema. No recuerdo nada así especialmente que me costara más. Quizás las situaciones, por el carácter que tengo, que anticipo siempre, lo anticipo y lo anticipaba a lo malo. Ahora, cada vez que me veo anticipando a lo malo, digo, pues, frena. Pena. Sí, 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 yo también. Yo yo no qué sé sé. por qué, me lo imagino como un caballo desbocado, es mi metáfora mental, y le tiro de la rienda. Le digo, por allí, no para allí. Porque si lo dejas suelto, ese caballo se va para el barranco, se va para los problemas. Y esto va a ser así siempre, así que hay que hacer un mantenimiento general, ¿no? Y ir haciendo sin obsesionarse y sin preocuparse, pero esto cada vez va mejor, tú lo has visto. Sí, Y tengo aquí vale, vale. escrita una pregunta que me hizo una clienta que le dije, mañana voy a entrevistar a una chica. Me dijo, por favor, pregúntale. A ver, Tiene dos preguntas. ¿De dónde sacaste la fuerza de voluntad para seguir intentándolo cuando aún no había suficiente resultado? pues es que para mí, a ver, cuando ya estás tan mal, tan mal, tan mal, dices, pues de aquí voy ya para arriba. Además, cuando yo te oí para mí tenía tanto sentido todo lo que decías que fue como rodado. Tampoco yo me costó así, pero sí que es verdad que yo meditaba, yo me esforzaba, yo me ponía tus audios, yo hice un montón de cosas, pero tampoco fue una cosa que me costara excesivamente, porque me lo Exacto. creí. Tenías fe. Sí, Entonces, la clave fue que hacías los ejercicios de manera ujú, estricta y ujú, luego, por otro lado, dijiste, este es el camino. Entonces, confiaste que ibas a ir cada vez un poquito mejor sin agobiarte en sí, la meta. Tú ibas día sí, a día, ¿no? sí, porque además, cuando pierdes el miedo, yo, aunque tenía luego dolor, es que ya como que me daba más igual. Una vez que vas perdiendo el miedo y vas, a veces frenaba la migraña antes de, yo ya me veía que me iba a dar y yo me ponía una meditación y la frenaba, entonces ahí vas como cogiendo un poco de seguridad y no sé, me ha ido ya lo que te iba a decir, ya no me acuerdo. No te preocupes, me estabas diciendo que fuiste haciendo con confianza y cuando veías resultados, pues claro, ibas insistiendo, ibas haciendo los Sí. ejercicios, etcétera. Pero ojo, cuidado, que has dicho una cosa clave y que las personas que nos escuchan probablemente aún no van a entender. Tenía dolor y me daba igual. Ojo, cuidado. Sí, sí, sí. Cuando pasa eso, ya son tus últimas migrañas, ya es para despedirse. Sí, porque ya no sientes el dolor, como que le quité el sufrimiento muy pronto, entonces tenía dolor pero me daba igual.
y yo decía, me duele la cabeza, me da igual, yo voy a seguir haciendo mi vida normal, voy a seguir, y entonces eso hacía que no avanzara más también. Exacto. Yo sé que hay personas que esto no lo entenderán, pero imaginaros, por ejemplo, si te levantas con ansiedad, si empiezas, esto es horrible, no quiero tenerlo, llamas a tu madre, a tu amiga, lloras, a la tarde tienes un ataque de pánico. Si mantienes un poco la calma, te vas a dar un paseíto, te distraes y haces la compra, probablemente en la tarde vas a estar mucho mejor. Hay crisis que no, que te quieres ir para otro barrio, Ya, pero sí. hay que intentar no echarle gasolina a esa cerilla, porque entonces el incendio es gigantesco. Hay que intentar echarle agua y eso se consigue con el pensamiento y la emoción, porque la migraña no tiene un origen fisiológico, sino psicológico, con lo que hay que hacer un cambio mental y poquito a poco quitarle la fuerza. Y precisamente por el mecanismo de la migraña, si tú no le tienes miedo, si no te frustras, si no le das atención, si no cambias planes, no aparece, porque es lo que está buscando en sí. Y ella tardó 6 meses como mínimo, ¿vale? O sea, ser conscientes de los tiempos, ser realistas, tener paciencia y seguir viendo vídeos y seguir haciendo ejercicios y seguir meditando y seguir cambiando lo que uno piensa, hasta que ahora tenemos aquí delante nuestro a la Ana 2.0, bueno, 3.0 porque ya No, 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 no. le ha... Todavía hay mucho que camino por recorrer, pero bien. Y aparte que uno se, no sé, yo aprendo a vivir, he aprendido a vivir más relajada. Exacto, exacto. Mm. Se dejó el trabajo y se fue a la montaña, al campo, buscando dejar de tener migraña. Y las migrañas seguían ahí porque ya era la misma, la que tenía que cambiar era ella. De hecho, mira, yo hace un mesecito o así, sí, un mes, porque ayer me escribió para decirme que llevaba 5 semanas sin migraña. He trabajado con una chica que está viviendo en el Ártico, está ahí con los pingüinos, los icebergs y con migraña. Se fue al otro punto del mundo intentando dejar de tener migraña. ¿Y qué pasó? Que seguía teniendo migraña porque esa angustia, ese estrés autoinducido te acompaña a todas partes. Así que lo que hay que cambiar no es de trabajo, de marido o de ciudad. Hay que cambiar los pensamientos y entonces ya la cosa va mejor. Y la segunda pregunta es, ¿hay algo que te hizo clic inmediato o fue algo poco a poco en el proceso? Aunque creo que ya lo has respondido, El clic fue el perder el miedo. perder el El, miedo. el saber que no pasaba nada físico dentro de mi cerebro, porque a mí me angustiaba mucho el pensar, es que es un dolor tan fuerte que piensas, esto no es normal, no puede ser normal. Entonces piensas, si me da un ictus, si me... Que recuerdo que se lo comenté al neurólogo y me dijo, bueno, en vez de tranquilizarme, me dice, bueno, pero tú estás tomando la medicación adecuada y no es posible que te, no creo que te pase. O sea, que mi miedo era que me pasara algo gordo. Entonces, perder el miedo y saber que no tenía nada en el cerebro, ni me iba a pasar nada por tener una migraña fuerte, pues sí. Claro. Y cuando te venía el aura o la migraña, tampoco tener miedo de decir esto se va a acabar, esto es un error de mi cerebro, tengo que estar tranquila y poquito a poco esa emoción y esas conexiones neuronales fueron cambiando hasta ahora que podemos estar 12 horas fuera de casa en otra ciudad con viajes, con comidas, con ruido y no nos pasa nada. Y yo además tenía la presión de estar con vosotras, Ana, porque tú sabes cómo somos. Yo pensaba, ay, y encima tengo que verlas y cómo estarán y que estén cómodas. O sea, yo también tengo lo mío, ¿eh? Somos, como tú con las visitas ayer, pues yo estaba en el Sí. retiro ahí sufriendo. Y además, deciros que yo quería estar en primera fila y me levanté el sábado a las 6 de la mañana para ser la primera. Inventos nuestros, pero nada de eso tiene que dar migraña. Así que las emociones, el miedo, el aprendizaje, las creencias, los pensamientos, todo eso es lo que hay que cambiar. No dejar el vino, no dormir las mismas horas, nada de eso, porque tiene otra base muy parecida a la ansiedad o a las fobias. Muy bien, Ana. ¿Y algo que le quisieras decir a la gente que tiene dolor de cabeza y que te acaba de descubrir y ha dicho, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué te gustaría que supieran esas personas que aún tienen dolor de cabeza? Pues que no se crean al neurólogo que te dice que eso es para toda la vida, que no se lo crean, que yo me lo creí mucho y que contactes contigo, Gracias. Gracias. Y que se que vea se mucho esta puede. entrevista. Así que nada, animo a todo el mundo a que ponga en práctica su cambio. Ujú. Esto es, como dice Joe Dispenza, hay que cambiar un poco la manera de ser. Exacto. Como su libro Siendo, Deja de ser tú. siendo paz como somos y que, bueno, ese rasgo lo vamos a tener siempre, pero intentar controlarlo o gestionarlo mejor. Ujú.
Que el libro de Joe Dispenza se llama Deja de ser tú. Deja de Tienes ser que tú. transformarte en otra persona en la que la enfermedad o el dolor ya no haya cabida. Yo, Ana, no pago nunca publicidad, no pongo anuncios, porque vosotros sois mi mejor anuncio. Sé que sois un altavoz y que si alguien nos dice, ¿tienes migraña? Sigue a la fuera. Sí, Y sí, yo, sí, sí, un sí. orgullo de que así sea, porque solo los que han tenido migraña, tú y yo lo sabemos, yo tenía 20 migrañas al mes, tú 30 años con dolor diario, eso es un secuestro en vida, por no decir cosas más fuertes. Así que, Es una supervivencia pura y dura. así que saber que tienes salida, como tú, que vas a ser un ejemplo, te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas tenido la valentía de compartir tu testimonio y de haberte visto un ratito y compartir en fin de semana juntas. Una Y alegría. La verdad que lo pasamos muy bien. sí, y a seguir adelante y a ir al siguiente retiro de Joe Dispenza y a seguir compartiendo que se puede vivir sin migraña. Pues Sí. muchísimas, muchísimas gracias, Ana. Un A abrazo ti, muy fuerte y cuídate mucho. a Adiós. ti también. Adiós.